His guilty plea brings us one step closer to achieving our goal of elimination of the drug cartels and the transnational criminal organizations throughout this world that are flooding our country with drugs, human traffickers, and homicides. Uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, un hombre emblemático, un hombre que había materialmente estado en la sombra a lo largo de años y años y años. Ahí medio apareció una vez, luego apareció de manera más notoria con la entrevista de don Julio Scherer. Pero Ismael El Mayo Zambada, ahí lo tiene usted, bueno, los dibujos porque no se permiten las cámaras, se declaró culpable ante un juez federal de Brooklyn, Nueva York, los cargos relacionados con narcotráfico. Con esto, El Mayo evita ser procesado en un juicio público, pero pierde derecho a revocar la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan y la sentencia, pues se presume será cadena perpetua. Como dijo la señora fiscal, se morirá en la cárcel. Además, el gobierno de Estados Unidos valoró en $15 mil millones los bienes y activos que Zambada generó durante su trabajo como narcotraficante y que ahora deberá aportar a la justicia estadounidense. La audiencia de sentencia del capo mexicano está programada para el 13 de enero del año que entra. O sea, va a iniciar el año y vamos a saber cuál es la sentencia, que es inapelable. Bueno, puede haber matices, pero en principio es inapelable. Por su parte, este es lo que le decía, ella volvió a aparecer en la entrevista con don Julio Scherer. Autoridades de Estados Unidos aseguraron que esto significa un paso importante en la eliminación de los cárteles del narcotráfico. De igual manera, reiteraron que no descansarán hasta que los líderes del narco sean llevados a suelo estadounidense y sean encerrados en prisiones de su país. Aquí también hay otra variable que hay que considerar, y esa variable es, pues bueno, no es el único cártel, pero es el cártel más emblemático. Nosotros sabemos que en México hoy tenemos un cártel profundamente, brutalmente poderoso, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. We're here to announce a landmark victory for the Department of Justice, our law enforcement partners, and the United States of America. As you've heard, drug kingpin Ishmael Zambada Garcia, also known as El Mayo, has confessed to a lifetime of crime in service to the Sinaloa cartel, a foreign terrorist organization. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. Today's guilty plea doesn't bring those kids back, but it sends a message to the cartels, to the world, and to families who still grieve. DEA will not stop. We will hunt the heads of these organizations. Se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Cuando la señora fiscal dice como dijo, para ser preciso, dijo se lo debemos a los agentes. Los agentes supongo que participaron de alguna u otra manera en lo que se conoce como el secuestro del Mayo, desde Sinaloa hasta Estados Unidos, donde fue llevado fundamentalmente por uno de los hijos del Chapo, y se entregaron los dos. Verá, cuando el hijo del Chapo empieza a aparecer, a lo mejor hay muchas cosas que se van a atenuar respecto a sus responsabilidades y las negociaciones que haga. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Estado de Estados Unidos podrá visitar México la primera semana de septiembre, estamos hablando de la semana que entra, para afirmar que el acuerdo de seguridad con México es importantísimo si se logra hacer, porque también atemperaría el asunto de los 90 días. Pero bueno, esperemos también que se firma y veremos si viene, que todos estos son asuntos que están. Por eso la propia presidenta habrá que reconocer que dijo, todo indica que vendrá, no dijo vendrá con certeza. De igual manera, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si Estados Unidos ha compartido información sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada con su gobierno, lo que aseguró que no. También descartó tener alguna inquietud de lo que pueda declarar el narcotraficante y aseveró que tendrá que presentar pruebas sobre las acusaciones que realice. Dicho de otra manera, si es detenido, si hubiera eventualmente El Mayo lo mandaron a México,
pues yo supongo que aquí en México ya lo tenemos bien preparadito, porque desde Ovidio no había pruebas y no llevaban ni orden de detención cuando la primera vez lo detuvieron, ¿no? Así que ahí habrá que ver, ¿no? Hay algunos personajes que de repente, por ejemplo, se dieron cuenta que Julio César Chávez, hijo, estaba siendo detenido en Estados Unidos. Y entonces de repente dijeron, sí, lo estábamos también nosotros, tenemos ahí algunas acusaciones. ¿Qué no sabían dónde andaba? ¿No sabían que se peleó ahí en un tongo con un influencer en un Las Vegas, creo que fue la pelea? No, también hay las cosas deben de ser un poquito de manera diferente, ¿no? Bueno, fue detenido José Luis Sánchez Valencia. ¿Quién es él? El Chalamán, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, y es familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien es reconocido como el líder de esa organización. De acuerdo con investigaciones, el Chalamán, que los apodos que tiene se ponen en la delincuencia organizada, ¿no? Chalamán, cuenta con un orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Hablemos del tema. Alberto Guerrero Baena, titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Alberto, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Para ti, gracias por tu tiempo. Te pregunto, Alberto, ¿qué significa esto? Ahora todo el mundo dice que no va a hablar, pero pues ya habló, porque si no hubiera hablado, pues no hay acuerdo, ¿no? Y otra cosa me llamó la atención, que se haya dicho que gracias a los agentes, ¿no? Cuando dicen gracias a los agentes, pues supongo que son los agentes que ayudaron a traerlo a México, porque ya estando aquí, pues estando en Estados Unidos, ya no había mucho que hacer, pues ya estaba en la cárcel, ¿no? No, y sin duda yo creo que aquí el mensaje es sumamente político. Al final, cuando se llevan a Ismael Zambada, pues realmente no se sabía con certeza cuáles eran las acusaciones, cuál había sido el móvil y sobre todo cuáles habían sido las atenuantes por las cuales fue trasladado. Entonces, sin duda es un aspecto sumamente importante. Por el otro lado, pues el mensaje político es contundente. Al final se vanagloria en este caso a los agentes, en este caso agentes de las agencias estadounidenses, y que sin duda muestra un equilibrio de fuerzas entre, sin duda, el parte del gobierno, parte del Departamento de Estado, Departamento de Justicia, cómo es que esta situación va plenamente concatenada y que por el otro lado muestra también que sin duda cuando ellos se coordinan, pues traen perfectamente el hilo jurídico bastante definido, cuestión que no sucede en México, que sin duda, como tú lo explicaste en el último momento con el caso de Julio César Chávez en su defecto, cuando fue la aprehensión de Ismael Zambada, pues demuestran que no necesariamente en México tenemos esa coordinación que tanto mencionamos entre instituciones de seguridad, instituciones de procuración de justicia y por el otro lado tribunales, cuestión que en Estados Unidos pues estamos viendo que de una manera notoria ya tienen preparado prácticamente todo. Oye, a ver, ¿hablará o no hablará? Porque ahora resulta que dicen que no va a decir nada y no evidenciar nada, pero él en su declaración habla de cómo corrompió a políticos, a empresarios, a presidentes municipales, a incluso militares. Mira, yo creo que dentro de estos acuerdos que tienen, pues obviamente hay una circunstancia muy importante. Más allá de lo que se nos ventile a nosotros desde la prensa, desde la narrativa, inclusive desde las propias declaraciones políticas, siempre van a tener un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo secreto, en el cual se establecerán condicionales para que él, pues de alguna manera, la información que se vaya vertiendo o la información que vaya dando poco a poco, pues sin duda vaya a ser utilizada de una manera estratégica, porque los estadounidenses en este sentido no van a ventilar por este sentido lo que no les interesa y en este caso por el momento no es tanto el tema político, vamos a llamarlo estructural en México. Ahorita el tema pues sin duda es el tema de la narrativa, ellos están sosteniendo su discurso político con el tema de los propios cárteles del crimen organizado, con la presión de liderazgos. Obviamente en México no se está tocando una parte fundamental que es el sistema, porque al final el sistema político pues tendrá mucho de qué hablar y aquí en este sentido pues hemos de apelar en estas circunstancias al sistema jurídico estadounidense, donde sin duda pues en el tema de los testimonios
pues está contando mucho la parte verbal, lo que digan ellos, y es parte de ese sistema jurídico anglosajón que sin duda a lo mejor aquí en México no queremos validar, pero que pues desafortunadamente para algunos, afortunadamente para otros, pues es lo que se tiene allá. Y creo que en este sentido, pues tenemos que ver en estas circunstancias que más allá de las declaraciones presidenciales en México, pues sin duda se está siendo juzgado por la justicia norteamericana, la justicia estadounidense, y ahí se va a quedar. Oye, ¿crees que repercute en la relación bilateral con nombres y apellidos? Por el momento yo creo que no. Ahorita Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, se están abocando únicamente a sostener una narrativa de aprehensión de líderes delincuenciales. No creo que por el momento vayan a platicar de estos temas políticos. Quizás en su momento, con esta probable visita de Marco Rubio, se tocarán estos temas que son sumamente delicados y que sin duda no estarán dentro de las propias conversaciones que se den a conocer a los medios de comunicación, a la prensa, y será bien importante en estos momentos pues interpretar cuáles serán las acciones que seguirán a estas circunstancias. Ya habiéndose declarado culpable Ismael Zambada, por el otro lado, pues se atenúa un proceso, por el otro lado también se establece algún tipo de condicional para que en México se puedan seguir generando condiciones de certidumbre para los temas comerciales y que sin duda repercutirán en muchos sentidos en este sentido, pero por la parte política todavía no será No, ¿verdad? importante a menos de que Donald Trump no le estorbe en el camino. Ajá. A ver, ahora déjame cerrar con la pregunta. ¿Qué supones que podrá traer este presunto acuerdo en materia de seguridad que vendría a firmar Marco Rubio la semana que entra con la presidenta? Yo creo que es bien importante que se señalen puntos torales. Ajá. Número uno, migración. Por el Sí. otro lado, el tema de la información de inteligencia, lo que son los protocolos de aprehensión. Esta aprehensión de Ismael Zambada deja mucho en el aire las perspectivas de los protocolos de aprehensión y por el otro lado el intercambio de información por parte de las entidades. Tendrá que haber un centro binacional de inteligencia donde sin duda la información tendrá que fluir mediante un comité binacional que sea regido por las dos autoridades de justicia en Estados Unidos y en México. Y sin duda también un tema trascendental será la parte de entender que la responsabilidad es compartida y también las obligaciones son compartidas. No necesariamente México tendrá que estar en una posición endeble, donde sin duda únicamente cargue con las responsabilidades. Creo que Estados Unidos también tendrá que establecer en esas circunstancias, pues qué parte le corresponde, porque ellos a su vez, como lo han señalado las autoridades mexicanas, tienen el tema del armamento que sin duda ha fluido en México Sí. bastante fuerte y que tendrá que ser incluido dentro de este tratado. Sí. Ahora también pagó su sentencia indirecta de muerte el señor Mayo Zambada, va a ser cadena perpetua, alea que tiene, vete a saber si enfermedades, pero pues en algún sentido, como dijo de manera muy categórica la fiscal, ¿no? Se morirá en la cárcel, ¿no? Se morirá. Yo creo que estos mensajes son más para el impacto del showbiz norteamericano, porque Sí. creo que en estas circunstancias, sin duda debe de haber un acuerdo detrás para que también no solamente con el pago de la multa de los miles de millones de dólares que se está hablando, sino también en estas circunstancias creo que lo más importante de esto es que se saca un jugador importante, Sí. se le anexa al catálogo de testigos protegidos y sin duda, como lo comenté en un inicio, la información será vertida desde diferentes aspectos donde sin duda influirá en un aspecto geopolítico, en un aspecto comercial, por el otro lado aspectos de migración, tomando en cuenta que el crimen organizado abarca prácticamente todos estos aspectos importantes de la vida cotidiana del país. Alberto, te mando un gran saludo, gracias por tu tiempo, buenas noches. Un gusto enorme, Javier, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.